una duda y una certeza. Este decreto, el decreto del presidente Javier Milei, ya ha generado un efecto muy positivo en la sociedad. En la sociedad, en la política, en la economía, en el empresariado, se debate la libertad. ¿Cuánta libertad tiene nuestro sistema? ¿Cuánta libertad tenemos los consumidores, los ciudadanos de a pie, frente a los mercados, frente a los políticos, frente a los gremialistas, frente al omnipotente Estado? ¿Cuánta libertad tenemos? Se debate sobre esto como hace años no se debatía. En esta mano tengo la Constitución. No puede haber seguridad jurídica, y lo hemos hablado con el presidente Javier Milei, primero como economista, después como candidato, luego como presidente. Muchos de los contenidos de estas reformas tienen que ver con el espíritu alberdiano. Volver a recuperar el espíritu del Código Civil y Comercial, que se transformaba en supletorio del acuerdo entre partes. Recuperar en los contratos, recuperar la posibilidad de la mano tendida de nuestros ancestros que decían trato hecho. Bueno, antes hacer un contrato era ponerse de acuerdo entre las partes. Fuimos, el mundo, no solamente la Argentina, corrigiéndose hasta llegar a un punto en que el Estado te decía cómo tenés que hacer el contrato, en qué moneda tenés que pagar, cuántos deben ser los plazos. 20 años de populismo explícito, depredador, que nos fue consumiendo las libertades de a una, de a poquito. Las libertades se fueron cocinando como la rana, primero en agua tibia. No nos dimos cuenta. No llegó a ser la dictadura venezolana, no llegó a ser la dictadura castrista. Muchos soñaron con que se transformara en el socialismo del siglo XXI chavista. Pero hubo una sociedad que le dijo que no. Hubo también políticos que dijeron que no. Hubo instituciones, hubo una Corte Suprema. Por eso, esto no es esto o esto, el decreto o la Constitución. Yo tengo muchos amigos constitucionalistas, nobleza obliga, que dicen el decreto no es constitucional. La Corte Suprema tendrá su última palabra. Ahora, la decisión política ha sido absoluta. Esto es un shock de libertad. ¿Nuestra sociedad se merece un shock de libertad? Por supuesto, lo digo, esto es una opinión personal, tan válida como cualquier otra, o tan inválida, si usted quiere, o parcial. Ahora, este shock de libertad, para ser duradero, para ser permanente, para ser estable, para conservarlo como un cambio cultural, necesita hermanarse con esto. Necesita estar en diálogo con la Constitución. Es la única manera, porque corren el riesgo aquellos impulsores, defensores, que hay muchos, de estas reformas de fondo, de que si finalmente la Corte dice no, nos quedemos con otra ilusión trabada en Argentina. Porque el diagnóstico final es que semejante shock de libertad a un cuerpo enfermo de populismo, hoy los médicos dicen pronóstico reservado. Y esto no es si nos merecemos este shock de libertad, es cómo absorbemos este shock de libertad con un cuerpo enfermo de dirigismo, populismo, trabado, alejado del mundo, con reglamentaciones, leyes y decretos que amañan el comercio, las libertades individuales, el trámite mínimo. ¿Por qué una farmacia no podría tener además un consultorio médico? ¿Por qué una farmacia no podría estar abierta las 24 horas? ¿Por qué no podría yo con una chapa patente ir como ocurre en otras partes del mundo sin tener que hacer 20 trámites en un registro del automotor que es una prenda, un regalo político, una maña política? ¿Por qué no le pueden quitar al ciudadano, que en realidad forma al mercado, todas esas trabas para que las fuerzas del mercado, no las del cielo, eso es un concepto político que respeto, las fuerzas del mercado, de los agentes económicos, se pronuncien por sí mismos, se abra la economía al mundo, compitan los empresarios, deje de ser negocio tener un amigo en el Estado para montar una empresa, compitan con la lata de tomate chilena, los bombones de Indonesia, como tiene que hacer Arcor, como tiene que hacer Mercado Libre, competir con Amazon. Este es el país que yo quiero para mis hijos. El de la competencia, el de la libertad, pero de la libertad
con apego a esto. En el mismo cauce, presidente Milei, señores gobernantes, diputados y senadores, en sus manos está que la Argentina no haya cambiado de gobierno, sino que cambie de régimen para ubicarse entre las naciones normales,